Bueno, pues muchas gracias. Yo particularmente estoy muy contento de estar aquí, muy agradecido por la invitación. Esta galería, Karen Uber, pues representa para mí un afecto y un cariño muy especial para Karen, especialmente una amiga, una cómplice con quien inicié de alguna manera, la apoyé a inicio de esta historia de la galería y de alguna manera pues también un momento no solamente de celebrar más allá de la década de la galería, sino la persistencia y el éxito de este proyecto, que no es otra cosa que el éxito y la importancia de la pintura contemporánea en México. Por supuesto que estoy muy contento de poder moderar esta charla con artistas que admiro muchísimo, como Nicole Chaput, Manuela Solano y Edgar Corbián. Y yo lo que voy a proponerles es un terreno en común, que es una especulación, no es un decreto de verdad, pero me parece importante partir de un lugar para esta charla, eh, justamente porque el objetivo de mi mediación es articular algo que comencé a reflexionar cuando Karen me invita a moderar esta mesa, que es la performatividad de la pintura. Es decir, estos conceptos de memoria, cuerpo, eh, archivo alrededor de la pintura, para mí me parece que es un pretexto muy interesante para mí de hablar de la reconfiguración del sentido de la pintura a lo largo de la historia. ¿A qué me refiero? Pues comprender cómo ha transitado de ser un dispositivo que organizaba la mirada, esa ventana al otro, que León Battista Alberti definió como marco racional de un mundo visible, a un campo donde mirar ya no significa poseer, sino afectar y ser afectados, como es el caso de la obra de Nicole Chaput, Manuela Solano y Edgar Cobian. A partir de la revolución industrial, el marco se quebró. El impresionismo, el cubismo y el expresionismo abstracto desmontaron la ilusión de la transparencia. La pintura dejó de ser una ventana y se reconoció como un objeto autónomo. Es decir, a mí me importa mucho esta transición, esta performatividad de la pintura, ¿no? De pintura ventana a pintura objeto, donde en el siglo XX la pintura se enfrentó a su propio cuerpo. El lienzo, la materia, la pincelada, el gesto, y por eso Kandinsky llamó a cultivar el alma del pintor, pero pronto el alma fue desplazado por la conciencia crítica del artista. La pintura ya no aspiraba a representar el mundo, sino interrogar a su propia constitución como pintura. En México, esta redistribución del sentido pictórico tuvo resonancias muy profundas. Nuestro querido Osvaldo Sánchez, que acaba de partir, en su ensayo La pintura como cuerpo de la nación, describió cómo la pintura se performa como el cuerpo simbólico y político de la identidad nacional. El muralismo mexicano había construido el cuerpo de la nación. El neomexicanismo, en la década de 1980, lo desnudó. Esa pintura sexualizada desplazó el mito de la nación hacia el cuerpo como un territorio político. Así la performatividad se da en la pintura contemporánea, emergiendo precisamente como respuesta crítica a esa economía de la imagen, proponiendo nuevas formas de presencia, afecto y resistencia. En el tránsito de ser ciudadanos a ser consumidores y de consumidores a sujetos performativos, eh, pues justamente se da la disputa donde la pintura deja de ser representación y se encarna. Que eso me importa mucho en el trabajo de Manuela, de Nicole y de Edgar, cómo la pintura se encarna. La pintura deja de ser representación, se encarna, y justo en la exposición y en el coloquio Pintura Postmortem, curada por mi querida colega Josefa Ortega en el año 2010 en el Museo de Arte Moderno, marcó un punto de inflexión. La pregunta ya no era si la pintura había muerto, sino qué hacemos con ese cadáver. En esa transición del cuadro ventana a la que me refería, y ahora del cuadro objeto, que el conceptualismo en la década, a mediados del siglo XX, forza a la pintura a adentrarse en la era neoliberal, la pintura declarada muerta una y otra vez se ajusta a las demandas del mercado, que la resucitaba como fetiche. Es decir, la globalización alcanzó su epítome visual en MTV. Hoy podemos decir antes y después de MTV, ¿no? Como esa manifestación de una promesa y de un fracaso que fue la globalización.
Nuestro catálogo visual se expandía, pero también construía el ojo global que nos miraba y nos clasificaba. Entonces surgió la pregunta inevitable: ¿desde dónde hacer o pensar arte cuando todo parece estar visto? La globalización trajo promesas de circulación, pero también trajo una crisis identitaria. Desde dónde pintar en el mapa neoliberal. Con los festejos del centenario y el bicentenario de la independencia y la Revolución Mexicana, aparecieron cuerpos desollados, desmembrados, descuartizados. Imágenes que parecían responder a la sed de la sangre de la reciente descubierta diosa Tlatecutli, diosa paridora y devoradora de hombres, hallada en 2006. Este monolito condensaba el retorno de lo reprimido, la materialidad de la muerte y la violencia como matriz de una identidad fracturada. Ante la esquizofrenia de la globalización y la guerra en México, Rafael Uriegas marcó en 2014 un punto de inflexión muy interesante al ganar la 16ª Bienal Rufino Tamayo, porque le dio la vuelta al patriarcado. Un pintor hombre heterosexual que desafiaba el heteropatriarcado. Su obra, lejos de reproducir el canon masculino del juicio o de la sentencia pictórica, reabrió la pintura como sedimento político y conceptual, inaugurando una generación para la cual el cuerpo post-mortem era un territorio de resurrección y memoria. Así, artistas como Lucía Vidales, Cristian Camacho, Adrián González, Julián Madero, Alan Villavicencio y Tláhuac Mata continuaron ese impulso vital, una pintura que ya no pretendía representar el cuerpo, sino encarnarlo. Que ya no buscaba significar la herida, sino convertirse en ella. En sus manos la pintura dejó de ser superficie y volvió a ser materia viva, espacio de duelo, de resistencia y reconfiguración sensible de un presente mexicano. En ese horizonte aparece la pintura de Manuela Solano. Tras perder la vista, transforma su cuerpo en dispositivo pictórico. Su obra no representa, acontece. Pintar sin ver es un gesto de resistencia ontológico frente al régimen de la imagen. Estamos ante un gran paradigma de la pintura, de la historia de la pintura. Solano pinta desde la piel, desde la ausencia de una cierta mirada, porque la mirada no solamente es física, la mirada también es espiritual y es afectiva. En ese sentido, su práctica encarna la performatividad más radical, la pintura como un acto de existencia. Por otra parte, Nicole Chaput expande la pintura hacia el espacio y la memoria. Su trabajo habita el límite entre la instalación y el cuerpo pictórico. La pintura se desborda, se pliega, se dobla, como que quisiera ocupar un lugar del recuerdo y del tiempo. Chaput reanida el gesto pop, pero desde una conciencia histórica y feminista. Edgar Cobian, en cambio, investiga la materialidad de la pintura como proceso, como huella del cuerpo y del entorno. Su obra indaga en la agencia del poder como una extensión del gesto. Si Manuela Solano pinta desde el cuerpo y Chaput desde la memoria, Cobian lo hace desde la materia misma, una pintura que se comporta como organismo que respira y se transforma. En los tres casos, la pintura ya no es objeto ni representación, es presencia encarnada. Eso me interesa mucho. La performatividad pictórica actúa como archivo afectivo, político y decolonial. La mirada se descoloca, así mirar la pintura contemporánea es mirarnos desmembrados por la historia, pero aún vivos. El propósito de mi mediación en esta charla, en esta conversación, es generar conocimiento. Lo que les propongo no es sentencia, es especulación. Y en ese sentido, esta charla pretende interrogar cómo las prácticas contemporáneas dialogan con genealogías de la pintura mexicana desde Abraham Ángel o Rodríguez Lozano a principios del siglo XX, o los propios neomexicanistas de la década de 1980, y cómo cada artista se posiciona frente a ese linaje, ya sea continuándolo, destruyéndolo, desplazándolo o simplemente no reconociéndolo. Desde una perspectiva de acto vital y performático, me interesa abrir este diálogo con estas tres grandes artistas, replanteando la vigencia de la pintura, no desde su muerte o de su retorno, sino de su capacidad de seguir produciendo experiencia, atención y sentido en un tiempo que todo lo acelera. La conversación que busco es restituir la pintura, potencialmente,
para generar conocimiento en voz propia de cada una de las artistas aquí presentes sobre su trabajo. Y si me lo permiten, me gustaría lanzar la primera pregunta, que por supuesto puede ser rechazada, aplazada o comentada, que es ¿qué papel juega el propio cuerpo de cada uno de ustedes, de cada una de ustedes, dentro de sus límites y sus memorias, sus sentidos, en la forma en que deciden pintar? Eh, Creo que la memoria de mi imagen está muy presente a la hora de concebir de un cuerpo, pero es una memoria que se olvida y cuando estoy pintando se recrea con la materia misma como la posibilidad de habitar otra versión de mí misma o de los cuerpos que han llegado a mí como mensajes subliminales. Y también está la memoria de los cuerpos que ha propuesto la historia misma de la pintura. Entonces esos están ahí y el mismo recuerdo los borra, los violenta, los trae a la vida, haciéndolos o sea, que la pintura se vuelva una espectadora misma de los propios cuerpos que sus imágenes que sus imágenes rebotan en el espectador y la pintura se vuelve eso, como en un feedback. Ajá. Em, pues para mí creo que es una relación muy... ¿Sí se oye? Sí. Para mí creo que es una relación muy directa entre el cuerpo y mi pintura, porque, pues, bueno, primero que nada porque perdí la vista, eh, perdí mi cuerpo perdió una facultad bastante importante para la pintura y tuve que pasar a usar el sentido del tacto y entonces pinto con el tacto, pinto con los dedos. Eh, Eso obviamente afecta no solamente cómo se ve la pintura, sino también el proceso, pues es mucho más laborioso, pero también es mucho más físico. El resultado es una pintura, pero el proceso es muy, muy físico de estar eh, tocando, clavando cosas, amarrando cosas, quitando los clavos, etcétera. Entonces, pues sí, en mi caso creo que pinto con el cuerpo y no nada más. No, pinto con las manos, sí, pero en general, o sea, es una actividad física. Eh, bueno, creo que para todos, pero este, sobre todo porque, pues sí, ajá, tener que haber pasado de un sentido al otro, ¿no? Bueno, yo siempre, yo tengo una respuesta como me parece muy simple, es casi infantil al respecto de cómo está implicado, digamos, como mi cuerpo, mi corporalidad en mi pintura. Y yo digo, en este momento que nos podemos enfrentar a una gran cantidad de imágenes que pueden ser hasta generadas artificialmente, yo digo, bueno, es que yo hago una pintura o tengo esta respuesta simple que es como la pintura que yo hago no la podría hacer si no tuviera yo cuerpo. Es algo muy sencillo y muy obvio, pero lo que quiero decir es que, digamos, la imagen de mi pintura podría existir una imagen muy similar, o podríamos imitarla a partir de una tecnología que no posee cuerpo, pero yo digo, la mía sí viene del cuerpo, porque en realidad estoy intentando hacer una traducción, digamos, como de eh, emociones, sentimientos, recuerdos que yo creo que están integrados a mi ser físico, ya, ¿no? Y luego, digamos, intento como representarlos de alguna manera para que luego exista la posibilidad de que afecten a quien lo observa. Esa es así es como, así de simple lo veo yo. Sí, y a mí la siguiente pregunta que les quisiera plantear a partir de estas respuestas es justamente que somos una generación bisagra. Bueno, Nicole no tanto, porque es más joven que nosotras,
pero que vivimos entre el mundo análogo y el mundo digital, entre la televisión sin cable, con la televisión MTV y sus referencias populares y Dorian y estos programas que veíamos en la televisión. ¿A dónde voy? Es una generación de artistas que han consumido un glosario visual sumamente saturado en términos de la producción de imágenes, no solamente primero por la televisión de cable, que es un fenómeno del Tratado de Libre Comercio de 1994, donde entramos a la globalización y donde Carlos Salinas de Gortari nos decía que habíamos entrado al primer mundo, sino también a la pintura en términos de sus referentes digitales y este glosario visual que artistas de otras generaciones no tuvieron acceso. ¿A qué me refiero? Pienso, por ejemplo, en la historia de los museos. Silvia Pandolfi, cuando está dirigiendo el Museo de Arte Carrillo Gil en la década de 1980, es la primera directora de un museo público que se atreve y logra exhibir arte contemporáneo en un museo público. Después viene el Centro Cultural Televisa y después viene el Museo Tamayo y después viene, por ejemplo, yo me formé con la Fundación Jumex, ¿no? Ahí vi a Kiki Smith, ahí vi a Bill Viola, vi a todos los grandes artistas contemporáneos en vivo. ¿A qué me refiero y a cuál es la pregunta a la que quiero llegar con ustedes? ¿Cómo logran desprender su glosario visual de su propia producción pictórica de una iconosfera súper saturada en la que se están generando y circulando imágenes, ya no solamente en la televisión, sino en el Instagram, en el Facebook, en las redes sociales y en nuestra propia vida común? Bueno, creo que espero nunca tener la respuesta a esa pregunta porque ese es como el espíritu de por qué seguir creando imágenes. Y también una forma de digerir todas las imágenes que nos están, agrediendo todos los días y que también son muy repetitivas. Entonces lo que sucede es, creo que hay una separación entre una repetición constante y una posibilidad de imaginar. Entonces, yo en lo personal sí voy a las imágenes más análogas, que son las pinturas, pero también, por ejemplo, las revistas de moda yo no vi el programa que dijiste, pero sí consumí muchas, revistas de moda y también libros de arte, y para mí esa es como la imagen más análoga que hay, más arcaica. Y también intento, o sea, creo que el 70% de mi trabajo es buscar nuevas formas de pensar la imagen, y eso es como un acto medio retrofuturista, como que ir a las imágenes que se sienten contemporáneas del pasado. Entonces, un poco así es como voy a mis imágenes, ¿no? Pues yo no sé bien qué decir porque hay muchísimas imágenes en mi pintura. Uso muchísimas imágenes pues simplemente de MTV. Hay un montón, nada más de MTV. He pintado muchísimas cosas. Ya no se diga Hollywood. No, no creo que... O sea, bueno, como pintora lo único que puedo decir es que en ningún momento me pregunté, ni me pregunto si hay una separación entre ese tipo de imágenes y lo que llamarías las imágenes análogas o el arte o cosas así. No me pregunto si hay una separación, ni mucho menos me pregunto si debería haber. O sea, no sé. Así me sale. Eso es lo que me sale pintar y pues con eso me basta, creo. Am, digo, de igual manera, un poco, siento que yo parto desde una saturación de las imágenes. Nunca, y sobre todo más recientemente, o sea, cada vez estoy más, digamos, como más consciente y acepto que la cantidad de imágenes a la que estoy expuesto me rebasa y por lo tanto, digamos,
me, me veo imposibilitado de hacer, eh, eh, digamos, como un análisis total de eso y llegar. Entonces, yo pienso en mi pintura, digamos, como en un término de dar una respuesta, pero casi como, bueno, si es que se puede entender como que mi pintura como imagen responde a todas las imágenes que consumo y que me saturan. Digamos, sería como, mi pintura para mí sería como uno de los síntomas de esta enfermedad. Es decir, que yo creo que me permito como ser afectado, digamos, como para mencionar solo como un parámetro, digamos, desde la imagen del espectáculo, que puede ser desde la moda, las revistas, la imagen construida, digamos, como para ser placentera, hasta, digamos, la imagen de la violencia más, más cruda, y cómo creo que esas dos imágenes atravesando todo, la imagen pensada tal cual como, digamos, como la historia de la pintura, la imagen religiosa, cómo todo ese bagaje me afecta, y si hay algo que yo creo que sí sucede como un proceso mental cuando construyo, es que tal vez trato como de encontrar si es que hay eh, eh, como coincidencias entre todas esas imágenes, y entonces digo, este gesto en la imagen, eh, eh, o sea, hay una coincidencia en todas las imágenes, y por lo tanto me puede ser funcional utilizarlo en mi trabajo, ¿no? Pero en realidad no es como a partir de una metodología, sino de una sensibilidad como que se da en la naturalidad de consumir las imágenes, ¿no? Sí, en ese sentido a mí me gusta mucho pensar. De hecho, desde ahí yo me enamoro del trabajo de Manuela, que es como un archivo, ¿no? De este etos histórico en el que estamos viviendo, donde se manifiestan códigos culturales, códigos éticos, códigos afectivos, ¿no? La música. Yo siempre creo la pintura de Manuela bailo. En cuanto la veo, la música me invade, y eso es un fenómeno muy interesante, kinestésico, diría yo, ¿no? Que puede ser paradójico en el caso de Manuela, pero que lo logra transmitir, es decir, ya su pintura no se sedimenta a mí me molesta cuando hablan de la pintura de Manuela como pinta lo que recuerda, no. Manuela es un ente vivo, activo, que sigue pintando desde el deseo, ¿no? Que de alguna manera eso articula también el trabajo de Nicole Chaput. Me acuerdo muy bien cuando conocí por primera vez el trabajo de Nicole, me sorprendí muy gratamente también. En términos de lo que acaba de decir de lo retrofuturista, ¿no? Aquí tenemos a la Tlatecutli, aquí tenemos la expresión del arte mexica en todo lo que da, pero comentado por una revista pop, ¿no? En el mejor sentido, ¿no? Es decir, cómo la pintura, hago estos comentarios para ir a la siguiente pregunta, ¿no? Cómo la pintura también funciona como archivo, cómo la pintura funciona como ese documento histórico desde toda la historia del arte, ¿no? Que nos permite conocer el espíritu humano de ese momento. Y por eso para mí es muy importante y muy agradecido estar con estas tres artistas, porque de alguna manera lo hacen, de alguna manera dentro de cierto tiempo, de hecho ya con esta distancia histórica, podemos recurrir al espíritu de la humanidad en el que se ha estado creando. Y lanzo la pregunta entonces a partir de este planteamiento de mm, cómo es que de alguna manera conciben su trabajo más allá de lo que he dicho como archivo, sino como ese registro de un mundo que me gustaría que me compartieran qué visión de mundo tienen actualmente. Olvidémonos un poco de la pintura. Me gustaría escuchar a Manuela, a Nicole y a Edgar. ¿Qué piensan de este mundo que habitamos?
O sea, aquí estaremos toda la vida. Eh, lo único que te puedo decir es que el mundo me pone en una situación en la que acabo pintando para estar más cerca del mundo, para estar más, para ser parte del mundo. Hablabas ahorita del baile, de la música y del baile, y es lo mismo, no sé, para mí se siente muy parecido. Si pienso en lo que estoy haciendo cuando bailo y lo que estoy haciendo cuando pinto y lo que estoy haciendo cuando hablo de mis pinturas, y es casi la misma, el mismo ejercicio. Em, no, no sé qué más decir del mundo más que eso es lo que me hace. Me cuesta trabajo contestar esta pregunta sin pensar en la situación política que estamos atravesando, particularmente el genocidio que está ocurriendo en Gaza. Pero supongo que el acto de pintar eh, es una manera de seguir teniendo pulsión de vida y seguir ejercitándola en este mundo que si no le echas muchas ganas, todo apunta como no querer estar vivo, ¿no? Entonces es como seguir buscando la vida y dentro de uno. Bueno, yo tal vez de manera muy tonta o ligera como hago ciertas cosas, yo últimamente me refiero al mundo como yo digo, el videojuego, hablas del videojuego. Am, tengo esta sensación que además me gusta ir a ella porque me tranquiliza un poco, como decir, es que tengo la sensación de que esto está construido, ¿no? Pues está construido y está como, podemos pensar, muy bien hecho, muy bien construido como para funcionar en sus términos, pero al mismo tiempo a mí siempre me ha resultado, o sea, pienso que es muy caótico y la cosa que siempre me ha llamado la atención cómo es que funciona a partir del caos y ahora lo he un poco como para que no me supere y pienso que trabajo desde ahí, desde entender que claro, que funciona a través del caos, pero que el caos, digamos, es como esta energía que permite el movimiento, que si aspiráramos, digamos, como al orden de nuestra realidad, sería una realidad inmóvil, eh, por lo tanto no tendría sentido. Entonces toda esta cosa que está en mi pintura, que tiene que ver como un movimiento continuo, un caos, como, digamos, como un problema, eh, siento que pienso mucho en eso cuando trabajo y cuando construyo como mi obra como artista. Pienso como en una anomalía. Mm, eh, y así es como lo hago, digo, hablando más como es que esa visión del mundo es que afecta a mi pintura, es así. Creo que siempre estoy hablando como de que hay algo anómalo, ¿no? Todas mis representaciones del cuerpo, pues siempre hay algo que creo que tiene los dos lados, que por un lado puede parecer, digamos, como ordenado de cierta manera, pero en realidad parte de entender que el caos es lo que anima esta cosa del videojuego. A mí me gustaría agregar que también esta idea que tenían los griegos del microcosmos y el macrocosmos, creo que la producción artística funciona un poco como en ese micro, o sea, como lograr hacer un submundo dentro de un mundo que tal vez no quieres estar a veces.
Sí, y justo con esta intervención que voy a tener ahora, concluyo para poder abrir la sesión de preguntas y respuestas, en el que, bueno, no están para saberlo, pero yo sí para decirlo, soy sonoguacho, es decir, hace 7 años me mudé a Sonora, entonces me siento orgullosamente sonorense y ahora guacho. Pero lo digo en términos de que descubrí algo increíble, que fueron los petrograbados de Caborca. Estas incisiones figurativas, antropomorfas o morfas en piedras de entre 3000 y 1000 años de antigüedad y la pintada, un sitio arqueológico que está en Hermosillo de pintura rupestre. Y eso me hizo, porque pues por algo estoy aquí, soy un apasionado de la pintura, ¿no? He acompañado a muchos artistas de mi generación en ese sentido, entender cómo desde el inicio la pintura tuvo que ver con el cuerpo. En términos chamánicos, quizás, no sabemos, porque pues no hay un documento, no hay algo que asegure lo que estoy diciendo, pero donde lo ritual, ¿no? Representaba esa oportunidad de representar lo más importante, ¿no? Cazar al bisonte para poder comer, representar a la venada embarazada para invocar la fertilidad. Y en ese sentido, estas tres artistas, Manuela, Nicole y Edgar, tienen este poder chamánico de evocar un ethos que nos pone no solamente en un punto de inflexión crítica, de reflexionar nuestro mundo contemporáneo y en dónde estamos parados, sino también en evocar el espíritu, ¿no? Y esto puede sonar muy moderno, pero lo que digo es que la pintura no ha dejado de ser ese instrumento dentro del arte que nos provoca justamente esta relación ante el mundo. A mí me gusta mucho lo que dice Eric Castillo, un gran crítico y conocedor de la pintura aquí en México, que dice que un poco siguiendo la idea de Lacan, que el mundo es inmundo, ¿no? Que la pintura justamente viene a consolarnos ante esta inmundicia del mundo. Y la pintura de Manuela, de Nicole y de Edgar de alguna manera funciona desde ese dispositivo. Manuela nos pone a bailar, Nicole nos pone justamente a este espejo de la construcción de la identidad y de un mundo que se está quebrajando ante el poder como lo hace el trabajo de Edgar. Para mí ha sido un placer estar aquí moderando esta charla, pero creo que también la opinión de ustedes y el comentario de ustedes es muy importante, por lo cual, si no tienen objeción mis artistas, podemos abrir el panel de preguntas y respuestas. Me estaba planteando esta idea de cuerpo en el espacio, ¿no? O sea, ¿cuál es la idea, sobre todo en Edgar, por ejemplo, estos espacios de alteridad abstractos que no tienen un fin y que no acabas de reconocer en un sistema de escala, o Nicole también como en la creación de estas figuras que se enmarcan en sitios un poco como imposibles de acotar a definición, o Manuela con el retrato también como esa idea de lo que envuelve el cuerpo pictórico, ¿no? De vuestras obras. Bueno, sí, yo siempre pienso que, digamos, estas figuras con las que trabajo son como corporalidades habitando muy probablemente que los espacios que habitan me interesa que no sean referencias, digamos, claras o de repente hay como ciertas referencias como arquitectónicas que yo solo digo que son como referencias, digamos, como a ciertas tecnologías humanas, ¿no? En otro momento siento justo que son ciertas como construcciones que remiten a esta era como digital, es decir, ¿no? Pueden estar como habitando entre pantallas o entre... bueno, mis narrativas van muy así, ¿no? También pues como una alucinación del mismo personaje. Tengo mucho esta idea que es como que como humanidad vivimos en un momento, digamos, como donde hemos perdido como el horizonte, como esta cosa de la perspectiva, y estamos, digamos, como en una especie de caída libre, que más bien nuestra cosa es como como no tener asidero. Y me gusta un poco como que en mi pintura
se genera esa sensación de que son personajes que están como, no saben, o sea, qué es arriba y qué es abajo, si hay fondo, si hay... Es un poco para transmitir esa sensación de pérdida del referente físico, como estar perdido, ¿no? Yo, en contraste, sí pienso mucho en qué espacio va a habitar la pintura, porque pienso que si ya saqué a la pintura del encuadre, meterlo en un cubo blanco sería como volverla a encuadrar o enjaular. Entonces, me interesa mucho imaginar nuevos espacios donde mis figuras puedan habitar. El año pasado tuve la suerte de trabajar con Byron Franco, que es un museógrafo increíble, que en ese momento trabajaba en el Carrillo Gil y ahora está en el MUAC. Y fue increíble trabajar desde cero la obra junto con el espacio que iba a habitar. Entonces sí, me interesa mucho poder imaginar nuevos espacios, además de imaginar nuevos cuerpos, porque no hay cuerpo sin espacio. Mm, Pues partiendo un poco de lo que dices, Nicole, em, no sé, con el método que uso para pintar, que usamos clavos y limpiapipas y demás cosas táctiles, eh, después los quitamos. O sea, yo tenía muy claro desde el principio que no quería que la pintura se volviera muy objeto. Y a lo largo de los años me han pedido varias personas así, uy, ¿por qué no le dejas los limpiapipas? ¿Por qué no le y no quiero. Porque no quiero que sea. No, o sea, bueno, no sé, se volvería otra cosa, ya no sería nada más. Ya no se trataría tanto de la imagen ni de la pintura, ni del lienzo, la pintura en sí, sino como de los otros materiales y el proceso. Pero al mismo tiempo, siempre me resisto a que se enmarquen mis lienzos, por ejemplo, al menos para las exposiciones. Prefiero siempre que se muestren sin marcos y con los bordes deshilachados, eh, que así es como salen del estudio. eh, y parte de eso es que siento que, como, no sé, si enmarcarlos sería un poquito, sí, no sé, atraparlos. El otro día me decía que era un poco como tratar de domesticarlos. Creo que tienen más presencia, pues sí, podría decirse como objeto si no tienen marco. Eh, entonces, por un lado, me resisto a que se vuelva objeto, pero también los quiero presentar un poquito como un objeto a mi gusto, ¿no? La pregunta que haces es bien importante porque justo creo que algo que caracteriza la producción de las tres es separamiento, ¿no? De la pintura como fetiche, ¿no? Donde ya la pintura no funciona solamente con su carga, sino que se feticha desde la mercancía, que de alguna manera creo que pues es todo un reto en el siglo XXI, ¿no? Donde pues algo que me interesaba en esta introducción que hacía era como esta performatividad de la pintura, ¿no? De ventana a objeto, de objeto a cuerpo y de cuerpo a performatividad de la propia pintura, que es algo que veo mucho en el trabajo de ellas tres, esa performatividad que se escapa de la fetichización de la pintura, porque la pintura pues es el fetiche per se del mercado, ¿no? Entonces eso es bien interesante de ellas tres. Ali es una pregunta medio rudimentaria, pero pensando en qué distinta es la corporalidad en la obra de las tres, quisiera preguntar en este momento cuál es su relación con el lenguaje, como de si, si les es un recurso como de ayuda o no lo piensan, porque también frecuentemente se asocia a explorar lo corporal con no estar explorando lo discursivo necesariamente, ¿no? Entonces, como sí quería ver si pueden compartir en este momento cómo integran el lenguaje a su propio proceso pictórico. Bueno, yo
justo estaba pensando en la cosa del lenguaje. Bueno, voy a empezar por otro lado. Yo siento, digo, hablando en el lenguaje como en el, digamos, tal vez la palabra, ¿no? El lenguaje escrito. Bueno, voy a empezar por ahí para decir que para mí es muy importante y además siempre, más recientemente en mis cuando presento la pintura, yo suelo no solamente presentar pintura, sino presento textos que acompañan a mi pintura porque siento que de la misma manera en que construyo, digamos, a partir del lenguaje de la palabra, también es como construyo probablemente las narrativas que digamos que vienen, que parten como de una misma sensibilidad. Lo mismo, bueno, esto no lo he hablado, pero yo hago música y también pienso que que comparten, ¿no? Que hay algo que a mí me permite tanto, digamos, ejercitar como el lenguaje, como es la palabra, como la música, me ayudan para la pintura y viceversa, la pintura para la música, no sé qué, siento que en mi trabajo está como ese triángulo que es el lenguaje, es decir, la palabra, los conceptos, la construcción, luego lo que será la pintura, imagen y el sonido. Y bueno. Pero por otro lado, pienso, hay esta idea de que en la pintura hay lenguaje, en toda pintura hay lenguaje, pero se habla de esta idea de lo que sucede es que cada pintura tiene su propio lenguaje, es decir, hay lenguaje, pero no es un lenguaje compartido de la pintura. Vamos a pretender de repente como que eh, tal vez hay un lenguaje que se comparte, o digamos en la imagen en general, pero si es que hay algo que se comparte luego en cada pintura, en su construcción como pieza individual, juega con ese lenguaje y por lo tanto lo destruye y construye un lenguaje propio. Eh, no sé, eso, o sea, a mí esa idea me resulta interesante, pensar que en la pintura hay lenguaje, pero que en cada pintura hay un lenguaje propio. Bueno, yo de hecho quería ser escritora y cuando entré a la escuela de arte el programa de escritura no era tan bueno. O sea, siempre quise ser pintora y escritora, pero lo dejé a un lado como para aprovechar lo que sí era bueno en la universidad donde estudié. Pero yo amo la literatura con todo mi ser, pero la construcción que a mí me interesa construir, no, la construcción que a mí me interesa construir, consumir y como repensar es la de la imagen, eh, más que la de las palabras. Pero sí hay un elemento narrativo que me importa mucho. O sea, yo cuando pinto me tengo que contar una historia y creérmela para seguir ahí. Entonces, sí, ese es. Igual, mismo caso, también, también suelo exponer mis pinturas acompañadas de textos, ya sea poemas o eh, no sé, escribo la historia o una de las historias de esa pieza, o a lo mejor el título tiene algún juego ahí de lenguaje. Y en el caso o sea, me gusta mucho el lenguaje en general, la literatura, me gusta mucho el lenguaje coloquial, cómo habla la gente, y también el lenguaje un poco como cultura pop. eh, no sé, he hecho pinturas que es una pintura de un texto, pero pues es la letra de una canción, o el ritmo, ¿no? No sé, hice este dibujo que decía punchis, 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 pum, pum, pum. O en el caso de las piezas que tengo aquí expuestas en Karen Uber, que están, no sé si están aquí o Sí. Están abajo. abajo. Ajá. Las dos tienen lenguaje, son personajes que no existen, pero son experiencias que yo he tenido en mi vida nocturna. Y ahí el lenguaje está, pues sí, es lenguaje literal, dice, ¿Are you okay? Como si este personaje estuviera preguntando, ¿Are you okay? Pero también para mí está muy cargado, no nada más está preguntando, ¿Are you okay? Es el contexto de que yo voy al antro
y me la estoy pasando bien y pues yo asumo que se no debería notar que me la estoy pasando bien, pero llega alguien y me pregunta, ¿Are you okay? Y me molesta, pero además me doy cuenta de que tal vez es que esta persona, una de dos, o asume que porque yo soy ciega, tal vez no estoy bien, tal vez no la estoy pasando bien, o que a lo mejor no es que asuma que no estoy bien, sino que más bien quiere preguntar si necesito algo, o como ofrecerme su ayuda en caso de que yo necesite algo, a pesar de que no haya, yo no necesite nada, pero esta persona quiere que yo sepa, que me conste que a lo mejor, que esta persona está consciente de que a lo mejor yo necesito algo, pero no me está preguntando o diciendo, oye, aquí estoy si necesitas, no, me está preguntando, ¿estás bien? Y es un poquito, pues, yo diría capacitista, es una pregunta muy común y corriente, pero en ese contexto y dirigida a mí, pues es un poco impertinente, yo diría. Y me gusta que la pintura, el arte en general, pero me gusta que la pintura, a pesar de ser imagen y lo que quieras, también puedes incorporar, puedes pintar palabras y puedes, con las palabras puedes jugar con el comportamiento de la gente, no sé. Hay que recordar que la pintura es lo más ontológico del arte, ¿no? Es una constitución de la gramática, pero no solamente de la gramática de la escritura, sino de la gramática visual. Es decir, esta concepción chamánica de la imagen, de la invocación, ¿no? Tiene que ver también con esa invocación de lo que uno enuncia en la pintura. Y aunque la pintura no tenga letras, aunque la pintura no tenga frases, de alguna manera está decretando, ¿no? Es hacer mundo a partir de la imagen y la imagen a partir de la gramática. Es decir, a mí me gusta pensar mucho en las y los pintores como chamanes, ¿no? Esta posibilidad de invocar fuerzas, de invocar memorias que de alguna manera pues están en el trabajo de ellas tres. Bueno, a mí me gustaría que bueno, que nos platicaran cómo dialogan con los valores formales de la pintura. Saber si ustedes los consideran como un valor, por ejemplo, dentro de su trabajo. Que nos platiquen si su aproximación es directamente desde la imagen, que, bueno, hace un momento Nicole nos comentó que igual es algo muy importante para ella. Saber si ustedes incorporan un principio de composición o tal vez buscan gestar su propia parametría o tal vez buscan cosas muy diferentes a lo formal. Ajá. Am, no, o sea, personalmente no pienso demasiado am, en eso, digo, que yo tengo una formación, sí estudié pintura, pues claro que vi todas esas cuestiones, pero en realidad en este momento, digamos como, yo considero que mis referentes son más la imagen en general, cualquier imagen, ya sea construida por otro humano o la imagen que yo me enfrento, y parte más como de una sensibilidad personal y de mis construcciones parten como de lo que me es, em, digamos, de mis afectos, de lo que me afecta a mí, yo digo, bueno, si esto me afecta a mí, probablemente le afecta a alguien más. Y por supuesto que hay, digamos, como ciertas estrategias en la construcción, pues estamos trabajando con imagen, estamos trabajando con forma, con delimitar, con colores, con cosas que uno entiende de alguna manera que son eh, funcionales para hacer, para, digamos, para construir una imagen que sea hasta cierto punto legible, o sea, funcional en cuanto a sus, eh, digamos, como mecanismos propios de esa imagen que estás construyendo, pero no lo pienso mucho como en referencia, o sea, no le doy importancia a algo como la pintura debe ser tal o debo respetar esto, eso en realidad no. Más bien muchas veces también pienso en cómo jugar con eso, cómo si es que identifico algo que yo digo, lo quiero romper, pero tampoco trabajo a partir de eso.
Hay que romper, ¿no? Pues no. A mí, o sea, así como me interesa mucho como diseminar los cánones de belleza en el cuerpo femenino, también me importa mucho diseminar los cánones de belleza en la pintura en sí. Y entonces, en ese sentido, para mí es muy importante conocerlos profundamente para poderlos como mutilar o como hacer cosas con ellos. Pero sí, para mí es imposible no pensar en eso. O sea, hablando de lenguaje, el lenguaje de la pintura para mí, o como yo lo entiendo, o como lo he consumido, tiene mecanismos de composición, color, forma, y así es como yo me he enfrentado a la pintura, o así se me enseñó a conocerla. Entonces sí me aproximo mucho a ella desde ahí. Mm, Pues yo era mi principal relación de ese tipo con la pintura, pues es la figuración, o sea, mi pintura es figurativa y me importa mucho que se reconozca qué es lo que estoy tratando de representar. Mm, la única vez, las pocas ocasiones en las que hice pintura abstracta, tampoco era pintura abstracta realmente, porque, o sea, sí era pintura abstracta, pero no era la pintura por la pintura, sino estaba tratando de imitar ciertos estilos de pintura abstracta, de estos pósters abstractos de los 80s, etcétera. Entonces, pues si lo piensan, no es pintura abstracta, es algo que parece abstracto, pero... Y no sabía cómo pintar, o sea, me acuerdo de haber estado pintando y preguntarme, bueno, ¿y ahora dónde, o sea, cómo sé dónde tengo que poner la siguiente mancha? O sea, pero fuera de eso no es como que me siento obligada a, igual como decían los demás, que no me siento ni obligada a seguir el canon ni tampoco obligada a romper con el canon. Sí, yo creo que también es muy importante no quitar de vista desde dónde viene la práctica pictórica de ellas, ¿no? Por ejemplo, Manuela venía haciendo video, performance, escultura, ¿no? O sea, un acercamiento de la materia y de lo espacial que de alguna manera se ve reflejado ahora en sus pinturas, ¿no? Nicole Chaput es muy instalativa, ¿no? El espacio es muy importante en términos de la disposición de lo pictórico, al igual que en el caso de Edgar Cobian. Y esto, vuelvo a insistir, ¿no? Esto que les proponía al principio, de pensar cómo hay una performatividad de la pintura en tanto a su tiempo histórico, ¿no? O sea, claro que es importante conocer su propio lenguaje para poderlo deconstruir, manipularlo y construirlo desde otros lenguajes, pero sí es importante también entender cómo esta construcción de lo pictórico, más no de la pintura, que es otra cosa, viene también de una de exploración del espacio y de referencias inclusive históricas, ¿no? Yo les quería preguntar a los tres acerca de si en su intencionalidad dentro de su producción entra en algún modo algún espectador, o si en el modo en que están construyendo el cuadro, de qué manera entra la mirada del otro, o si la consideran, o si es totalmente una producción pues para uno, etcétera. Eh, sí, obviamente, o sea, sí pienso en el espectador, pienso en, o sea, desde cosas muy básicas, de que, no sé, si es un retrato y que quiero que esté mirando al espectador. Y, y no sé, es muy frustrante, a veces no logramos que la figura esté mirando al espectador. Eh, También a veces es algo así muy básico como eso, que simplemente quiero que
o sea, es una decisión de estética. Me gustaría que cuando la gente, sea quien sea, vea esta pintura, se sienta vista por esta pintura y por mí. Pero a veces también, como en el caso de, una vez más, de las pinturas que están expuestas aquí en Karen Uber, eh, estoy un poquito, pues diría, regañando al espectador o quejándome, como si el espectador fuera ya sea cómplice o también víctima de situaciones como estas que estoy pintando. Me gustaría en un mundo, o sea, si todo fuera como yo quisiera, que esa gente como la que estoy pintando fuera la gente que viera la pintura, pero pues no, tampoco se puede. Yo sí pienso en el espectador, pero también me pienso como espectadora de las pintoras de la historia que ya no están aquí, como recuperar su investigación me parece muy importante, o sea, como productora y consumidora de eso que han mostrado. Y sí, creo que es imposible para mí no pensar en el otro cuando estoy pintando. Quisiera que no, pero justo ese pensamiento de el otro que me está viendo, o sea, como también pensando un poco en lo que decía Lacan de cómo se crea la imagen en el espejo de un niño, creo que lo que va surgiendo en el bastidor también se piensa, pensándolo como de forma muy meta, en que otro lo verá y qué pensaría si lo estuviera viendo ahorita y yo me vuelvo ese otro. Pues sí, digo, de igual manera, pienso que el, uno como artista pues siempre piensa en el espectador, ¿no? Estás trabajando como artista o estás pensando que eso va a terminar siendo eh, observado por alguien, leído, no sé si hay interés en eso. Y también pienso mucho que si uno funciona al mismo tiempo, digo, en mi caso, en mi proceso de estar pintando, funciono también como espectador de mi propio trabajo y ahí hay como, digamos, es como una especie de diálogo en el que uno va midiendo la posibilidad de, digamos, de que su pintura funcione. Pero como es imposible tener a toda la gente ahí, bueno, no se podría y además no tendría sentido, parto de mi sensibilidad, digo, esto me afecta a mí, probablemente le afecta a alguien más. Y sí pienso que la obra de arte, al final de cuentas, aunque suena pretencioso, sí creo que debería terminar siendo como un aparato generador de algo puede ser como de pensamiento, pero también como es decir, algo que afecte. Y por lo tanto tengo que pensar que estoy utilizando todos mis recursos para poder lograr eso. Evidentemente a veces no se logra lo que uno quiere, pero por lo menos afectar en algún sentido. A mí me da gusto, por ejemplo, cuando veo que algunas personas reconocen en mi pintura algo que no les agrada o pareciera que les agrede en cierto sentido. Y alguna vez he hablado como si hubiera también como una especie de anzuelo o trampa, tal vez en el color de mi pintura, como para acércate más y luego vas a ver algo que no te va a decir, "Ay, no, qué mamada este güey", o sea, ¿sabes? Y eso me gusta, porque igual funcionó, no porque yo no quisiera que llegaran a esa conclusión de que qué porquería es esta, ¿no? O porque ahí está un pito, o porque tal cosa, ¿no? Yo digo, pero me gusta que sí te da la capacidad de que la gente escarbe y yo digo que se tuerzan por sí solos, ¿no? Porque es como, pues, tú estás completando la imagen, o sea, ¿no? Podrías ignorarla también.